Bien, eh, nosotros habíamos dejado la anterior vez, ¿sí? Este código que hicimos acá. Estábamos hablando de los traits, cómo implementar los traits. Básicamente, los traits son como interfaces, ¿sí? En otros lenguajes de programación. Y lo que hacen es compartir o hacer una abstracción, ¿sí? De un comportamiento dado a una estructura así predeterminada. En este caso, yo creo una estructura que va a ser point, ¿sí? Y voy a definir un campo que se va a llamar A, que va a ser de tipo i32. Bien, ahora yo puedo implementar, ¿sí? A point, ¿sí? A point le puedo implementar una función que sea, por ejemplo, new, en el que lo único que va a hacer devolver un point. Ahora voy a ir a lo que es los traits, ¿no? Entonces voy a devolver un point, en el que acá voy a recibir una variable que va a ser un i32, y voy a devolver un point que va a hacer que a sea igual a i32, y listo. Perdón, que a sea igual a. En este caso digo a nada más y listo. Esto lo que me crea que es una función asociada, ¿sí? Entonces cuando yo hago let x es igual a point, dos puntos new, me crea, ¿sí? Una instancia del objeto en el que si yo lo imprimo, tengo que ponerle acá el atributo hashtag derive debug, ¿sí? Entonces yo le pongo eso y acá quiero imprimir x. Vean que cuando hago cargo run me lo imprime. Ok, acá yo estoy haciendo una implementación, ¿sí? Estoy creándole una función, y esta función en este caso es una función asociada, pero yo puedo crear un método que tome como instancia self y que me devuelva. No me va a devolver nada, lo único que va a ser un print de self.a, ¿sí? Entonces en este caso cuando yo llamo a x.show, lo que hace esto, acá me olvidé tomar referencia, acá lo que hace es mostrar el 8 y luego mostrar, ¿sí? Esto es un método, ¿sí? Nosotros acá estamos definiendo un método, pero ¿qué pasa si nosotros creamos, ¿sí? Una estructura que en este caso se va a llamar circle, ¿no? Se va a llamar circle, va a tener un campo b que va a ser otro i32, y yo quiero que este circle, ¿sí? Tenga las mismas, ¿sí? Implementaciones que tiene esta estructura. Entonces acá vuelvo a poner una implementación, pero en este caso para la estructura circle vuelvo a poner un constructor que en vez de devolverme un point me va a devolver un circle. En este caso va a ser circle, me estoy olvidando acá del b. B va a ser igual a b, en este caso tiene que ser acá, y lo mismo sucede con esto, va a ser b acá. Y si yo ahora hago una instancia en vez de point de circle, en vez de que tenga 8 voy a poner 10. Después cuando yo hago acá e imprimo, ¿sí? Circle, vean que me falta el semicolon, ahí me falta acá ponerle a mi estructura point y a mi estructura circle, perdón, el derive debug. Ahí está, bien. Vean que yo estoy, si yo hago cargo run, vean que me imprime circle, point, y si implemento, ¿sí? El mismo, porque tiene las mismas implementaciones, x.show, ¿sí? Vean que me muestra acá, me muestra el 10, el 8, que son los dos métodos que tienen las dos estructuras diferentes, y las dos funciones asociadas que me crea una nueva instancia. Entonces vean que este point tiene estas funciones y este circle tiene las mismas funciones, ¿sí? Las funciones y los métodos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como bien vimos en el capítulo pasado, que eran los traits. Los traits nos permitía así decirle funcionalidades que tienen, ¿sí? Otros tipos. Podemos compartir funcionalidades entre otros tipos.
¿Cuál es la diferencia en, o cuál es el objetivo? ¿Sí? Crear primero una abstracción de un método o de una función, pero con una lógica diferente en el caso de que queramos, ¿sí?, cambiar la lógica en los tipos de datos. ¿Cómo hacemos un trait? Hacemos esto. La palabra reservada trait, después el nombre del paquete, digamos, que va a contener todas esas funcionalidades, que en este caso va a ser, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a poner simple, ¿sí? Porque este trait va a ser un trait simple, porque las funciones que van a hacer acá, ¿sí?, van a ser, digamos, simples y lo van a requerir estas dos estructuras, la estructura circle y la estructura point. Entonces, lo que hago ahora es decirle, bueno, mira, yo voy a tener funciones, ¿sí?, pero voy a solamente hacer la firma de la función, la voy a declarar a la función, ¿sí?, pero no voy a poner su funcionalidad. Lo único que voy a decir es si toma argumentos y qué tipo de datos devuelve en el caso de que devuelva. Entonces creo una función que en este caso va a ser show, ¿sí? Este show va a recibir algún parámetro, el parámetro de self va a recibir y va a devolver algo. En este caso no va a devolver absolutamente nada y pongo punto y coma. Si yo guardo, ¿sí?, vean que no me da ningún tipo de error. Entonces este trait lo que está haciendo, ¿sí?, es decirle, cuando yo implemente este trait en un tipo de dato, decirle que va a tener una implementación que va a tener esta función, ¿sí? Yo puedo crear otra función, ¿sí? Puedo crear, por ejemplo, en vez de que sea show, que sea new. ¿Va a tomar algún dato? Sí, va a tomar un dato y 32, ¿sí? Que lo voy a llamar X, que va a ser de i32. Y va a devolver algo, este constructor, sí, va a devolver una instancia de, en este caso, como va a ser un método para dos tipos de datos diferentes, yo acá no puedo especificar qué tipo de dato va a ser, ¿sí? Quizá lo pueda especificar con self, pero para hacerlo sencillo, solamente voy a decir dos funciones, dos métodos voy a poner nada más, ¿sí? Dos métodos. O creo que puedo poner, ¿sí? No, acá no me da ningún ejemplo de... O sea, puedo poner un método, ¿sí? Ok. Voy a solamente hacerlo con métodos. Y un método que sea saludar, ¿sí? Que no va a devolver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la lógica que voy a hacer es que solamente imprima algo. Entonces, ustedes estarán diciendo, ah, ok, bueno, este trait, lo que le voy a decir a las estructuras cuando implementemos este trait es que van a tener estos dos métodos, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y dónde vamos a implementar la lógica de esos métodos? Bueno, la lógica la vamos a implementar en el mismo método. Vamos a borrar, sí, estos métodos que declaramos en las dos implementaciones. Vamos a borrarlos. Y nos vamos a quedar con ¿qué? Vamos a quedar con la estructura que hicimos y nada más, ¿sí? Estas son las dos estructuras que tenemos. ¿Cómo implementamos el trait? Fácil. Hacemos implementación de ¿qué? De simple, que es el trait, ¿a qué? En este caso a point. Entonces lo que yo estoy diciendo es, mira, este trait, porque si nosotros nos ponemos arriba vemos que es un trait que se llama simple. Este trait dice que esta estructura, ¿sí?, este tipo de dato va a tener estos dos métodos. Entonces cuando yo pongo fn, vean que automáticamente me da el autocompletado de estos dos métodos. Estos dos métodos son show y saludar. ¿De dónde vienen? Del trait. ¿Qué estamos implementando? El trait. Entonces si nosotros apretamos, ¿sí?, hacemos enter en show, automáticamente nos crea la llamada a la función, la firma de la función, y nos pone ¿qué cosa? Los corchetes para que acá nosotros, ¿sí?, podamos implementar la lógica. Entonces cuando yo pongo show, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver un print de ¿qué? De self. En este caso self, ¿sí?, este self está haciendo referencia a la estructura, ¿sí?, en este caso self va a ser referencia a el objeto de donde llamemos este método. Entonces self.a. Entonces lo que estoy haciendo es hacer esta función que devuelve esto. Acá cuando yo guardo me dice, mira, todos los traits no están siendo implementados, te
te está faltando el trait saludar. ¿Por qué? Porque este trait trae dos funciones, show y saludar. Yo acá solamente puse show. Entonces para poner la otra función pongo fn saludar. Y acá debo imprimir, porque la lógica va a ser hola, ¿cómo estás? Entonces si yo guardo, vean que no me da error. Genial. Entonces cuando yo ahora acá creo una instancia, ¿sí? ¿De qué? De point. Vamos a hacerlo. Vamos a guardar. Vamos a hacer let objeto. Va a ser igual a que a point, dos puntos. Y no existe ese método, porque todavía no lo creé. Pero yo lo que puedo hacer es, en vez de instanciarlo con el constructor, lo instancio así. Pongo que a va a ser igual a un... tiene que ser un dato i32. Voy a poner que sea 10. Punto y coma. Y ahora, como ya tengo el objeto de esta estructura, puedo utilizar los métodos del objeto con la anotación de puntos. Si yo pongo la anotación de puntos, vean que acá me muestra solamente show. Pero nosotros implementamos dos métodos, ¿sí? Saludar y show. En este caso show toma un parámetro, pero saludar, como no toma ningún parámetro, no hace falta que especifique el parámetro. Pero ¿por qué no me aparece acá como un método? La razón por la que no me aparece que es un método es porque, aunque nosotros no tomemos ningún parámetro, nosotros tenemos que pasarle una referencia de self para indicar de que es un método este saludar. Entonces cuando yo lo implemente, acá tengo que decir que toma una referencia de self. Y ahí, como ya especificamos que es un método, cuando hacemos el autocompletado nos aparece acá, ¿sí? Que ya tenemos la función. Si pongo a saludar y hago punto y coma, vean que este objeto va a llamar a la función saludar, que está definido donde en la implementación que hicimos acá. ¿Y qué hace esta función? Hace esta lógica. Hagamos cargo run, y si hacemos cargo run, ven que como lo único que está en el thread main es esta ejecución, lo ejecuta y me devuelve lo que hace la lógica de la función. Ahora, bien, implementamos el trait en donde, en esta estructura point. Entonces, pero esto es lo mismo que hicimos antes, me vas a decir. Pero no, porque ni si nosotros ahora lo implementamos, y la garantía y las ventajas que nos ha de tener un trait es que nosotros podemos tener las mismas funciones, pero diferente la lógica, ¿sí? Entonces si hago una implementación de que del trait simple, ¿a dónde? Al la estructura circle, cuando yo haga fn me van a aparecer los autocompletados y me va a decir, bueno, ahora decime la lógica que quieres tener. Ahora yo lo único que voy a imprimir es, estoy imprimiendo información del objeto, ¿sí? Entonces, como me falta la otra función que es saludar, acá voy a decir print te estoy saludando. Si prestamos atención, estas dos funciones, ¿sí?, que están traídas del trait, no tienen la misma lógica que estas funciones que están traídas con el trait en este tipo de dato struct point. Entonces eso es lo que nos permite, ¿sí?, hacer un trait. Vean que acá empieza esta implementación y acá la otra. Veamos la primera función. La función show dice, y la lógica que tiene es, estoy imprimiendo información del objeto. Mientras que la lógica de este show lo único que hace es imprimir un valor de un campo de ese objeto, ¿sí?, instanciado. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear un objeto 2 que va a tener una estructura, ¿sí?, de circle, perdón, con el campo B, que va a ser 20. Entonces ahora cuando yo llame al objeto 2 con la anotación de punto a saludar y haga cargo run, vean que los dos objetos obviamente son diferentes de diferentes instancias, pero con el mismo trait. La diferencia es que como tiene el mismo trait, tiene diferente lógica. Nosotros podríamos decir que tenga la misma lógica, pero vean que el primer objeto me dice hola, ¿cómo estás? Y el segundo objeto me dice te estoy saludando. ¿Ven
para eso sirven los traits. Si nosotros queremos hacer un trait que nuestra función saludar, ¿sí?, sea la misma para todos los tipos de datos que implementemos, nosotros en vez de dejarlo en punto y coma, acá hacemos la lógica y ponemos saludando desde la lógica del trait. ¿Sí? Si yo guardo y voy a las implementaciones del trait y elimino la función, ¿sí?, en este caso lo voy a hacer de las dos implementaciones, y guardo, no me da ningún error. ¿Por qué no me da ningún error? Porque yo estoy implementando, ¿sí?, la lógica de esta función en la declaración del trait. Entonces, si yo ahora hago guardo y hago cargo run, vean que los dos, ¿sí?, estas dos líneas que tienen el mismo trait me dan la misma lógica. ¿Por qué? Porque la lógica la implementé en la definición del trait. Por lo que si yo, cuando estoy implementando el trait, no llamo a esa función, porque la puedo llamar, pongo fn y vean que me aparece saludar, y acá me permite sí volver a declarar la función. Si yo acá declaro y pongo jajaja, cuando yo haga objetos a partir de estructura circle y llame al método saludar, los objetos que están instanciados con la estructura circle, esos métodos, sus métodos, por ejemplo el de saludar, va a tener esta lógica y no va a tener esta lógica acá. Entonces es como que se está reescribiendo, se está sobreescribiendo, ¿se entiende? Entonces si yo hago cargo run, vean que como yo hice esta modificación en la estructura circle, cuando yo instancio un objeto desde circle, en este caso es el objeto 2, la última línea, el método saludar, me debería devolver un print jajajaja, mientras que el objeto, ¿sí?, de point, de la estructura point, como no reescribimos, ¿sí?, esa función, me debería devolver, ¿sí?, lo que está acá en la declaración del trait. Entonces por eso nos dice saludando desde el trait y el otro nos dice jajajaja, porque lo sobreescribimos, ¿sí? Podemos reescribir en los dos, en las implementaciones, como no lo podemos sobreescribir, ¿sí? Así es como nosotros implementamos. Nosotros también lo que podemos hacer, por ejemplo, es que podemos llamar acá a otras funciones. Entonces acá yo puedo poner show, hago self punto y llamo a show, y puedo, cuando llamo a saludar, ¿sí?, también implementar esta función. Como esta función, ¿sí?, acá no está definida, esta función va a tener el comportamiento dependiendo de cómo se implementó en cada estructura. Entonces cuando yo, por ejemplo, en la estructura circle llame a la función saludar, primero me va a decir saludando desde la lógica del trait y después me va a decir lo que haga esta función. En esta implementación show dice estoy imprimiendo información del objeto, pero si yo llamo a esta función saludar desde simple, ¿sí?, simple va a imprimir, estoy imprimiendo información del objeto, perdón, acá estoy saludando de la lógica del trait y va a imprimir self show. Como en esta estructura point self show, ¿sí?, lo único que hace es decir el valor, me va a imprimir solamente el valor. Veamos eso. Voy a comentar esto y vamos a ver lo que me imprime saludar. Saludar, como está implementado acá, primero nos dice saludando de la lógica del trait. Listo, saludando de la lógica del trait. Después nos dice que va a hacer lo que haga show. Como estoy llamando desde el objeto que es point, vamos a ver que devuelve la función show y lo único que nos devuelve es un valor numérico, 10. Entonces cuando yo llamo, ¿sí?, a saludar, imprime esta línea que está escrita en la función y devuelve lo que hace esta función. Ahora comentemos esta línea y veamos lo que hace objeto 2. Lo que hace objeto 2 es dice lo mismo, saludando de la lógica del trait, y hace lo que hace la función o lo que declaramos que haga la función, que en este caso es diferente, ven, a lo que hace objeto 1. Si yo imprimo las dos, vean que lo único que está igual es saludando desde el trait, pero como llamo, ¿sí?, a diferentes funciones que están implementadas de diferente manera en esas estructuras, toman diferentes comportamientos, ¿sí? Bien, eso es un mini resumen de lo que vimos, ¿sí?, en el capítulo 1. Bien, ahora
En el capítulo 2, perdón, ¿sí? Ahora, vamos a ver, ¿sí? Cómo implementar traits en estructuras que tengan, ¿sí? Genéricos. Recordemos que los genéricos básicamente es decir que va a entrar un tipo de dato genérico, que no se sabe, ¿sí? Va a ser genérico, que va a inferir, ¿sí? Dependiendo de cómo lo llenemos. Vamos a hablar sobre los traits bounds. Ahora que sabe cómo definir el trait e implementar esos traits en los tipos, podemos explorar cómo usar los traits con parámetros de tipo genérico. Podemos usar trait bounds para restringir los tipos genéricos. Esto está mal escrito. Podemos usar los trait bounds para restringir los tipos genéricos para garantizar que el tipo se limitará a aquellos que implementan un trait de comportamiento particular. Ok. Entonces, veamos, ¿sí? Lo que nos dice acá. Por ejemplo, en el listado 10.13 implementamos el trait summary, ¿sí? En los tipos article y thread, y tweet. Podemos definir una función notify que llama al método summarize en su parámetro item, que el tipo genérico t, con el tipo genérico t, para poder llamar a summarize en o on item sin recibir un error que nos diga de qué tipo genérico es. Bien, otra vez podemos definir una función notify que llama al método summarize en su parámetro item, con su parámetro item. Entonces vamos a hacer una función notify, una función notify que llama al método summarize. Ok, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, primero, como voy a usar este ejemplo, lo que voy a hacer es copiar todo esto. Genial, voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá. Listo. Summary. ¿Por qué no encuentro summary? Ah, porque el trait summary está acá. ¿Sí? Listo. Summarize. Genial. Lo pego acá. Listo. Cierro esto. Y ahora lo que me dice es que summarize y listo. Ahora vamos a crear instancias, ¿sí? ¿De qué? De estas dos estructuras, de tweet y de new article. Let x es igual a news article, headline es igual a hola punto, vamos a poner prueba punto to string, vamos a poner location punto to string, vamos a poner author Emanuel punto to string y vamos a poner content es igual a lorem punto to string. Listo, yo quiero una instancia de eso. Genial. Ahora lo que voy a hacer es hacer, ¿sí? En mi trait una nueva, digamos, ¿cómo se dice? Una nueva función que se va a llamar notify, ¿sí? Y lo que va a obtener notify va a ser, ¿sí? Un parámetro item que va a ser de tipo genérico. Como nosotros estamos trabajando con funciones genéricas, nosotros tenemos que especificar que en este caso vamos a recibir, ¿sí? Un tipo de dato genérico. ¿De dónde? De un trait summary. Veamos esto. Vamos a definir una función notify que llama al método summarize, porque vean que acá, ¿sí? Llama al método summarize en su parámetro item, ¿sí? Entonces item llama este tipo de dato genérico, es una t, que en este caso es una función, entonces que es de tipo genérico. Para poder llamar a summarize, ¿sí? De item,
sin recibir un error que nos diga que el genérico T no implementa el método summarize, podemos usar límites traits en T para especificar ese ítem debe ser un tipo implementado en el trait summarize. O sea, nosotros podemos especificar que T, ¿sí?, va a ser, ¿sí?, limitado a summarize, a todas las funciones que tenga summarize, ¿sí? Porque aquí dice que T, para poder llamar a summarize, ¿sí?, en ítem, sin recibir un error que nos diga que el tipo de dato genérico T no implementa el método summarize, ¿sí?, podemos usar los límites del trait T para especificar ese ítem. Debe ser un tipo que implemente el trait summarize. Bien, acá dice, colocamos límites de trait con la declaración de parámetro de tipo genérico. Después de 2 puntos y dentro de corchetes angulares, ¿sí?, debido a que la característica del límite T podemos llamar notify y pasar por cualquier instancia de nuevo artículo Twitter, el código se llama la función con cualquier otro tipo, con un string o con un i32 no compilará porque esos datos no implementa summary. Bien, creémoslo. Vayamos a acá y hagamos un método que se llama notify. Este notify es una función que recibe un ítem que va a ser de tipo T. Lo que va a hacer esta función, lo que va a hacer es decir print nuevas noticias, y ese va a ser un resumen de qué, de lo que diga ítem punto, y como acá no me da la anotación, lo que yo tengo que decir es, bueno, mira, como esta es una función genérica, ¿sí?, va a recibir un tipo de dato genérico, tengo que declarar que va a ser de tipo genérica la función y tengo que decirle que ese tipo de dato genérico, ¿sí?, va a estar limitado a lo que tenga summarize. Entonces T va a ser, digamos, de tipo summarize, pero va a poder contener cualquier función que tenga summarize, ¿se entiende? Yo voy a poner acá una función saludar o ejemplo, voy a poner ejemplo que va a tener una referencia de self. Acuérdense que aunque no reciba o no haga nada con el objeto o no devuelva nada, nosotros vamos a tener esa función, y acá cuando nosotros digamos que el parámetro de notify va a ser un ítem que va a ser de tipo genérico pero que va a estar limitado en el trait summarize, cuando yo haga ítem punto, vean que me va a dar la anotación de las funciones que hay en el trait summarize. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que T es de tipo o está limitado a summarize. Entonces vamos a poner y vamos a llamar a la función summarize. Summarize lo que nos devuelve es un string, o sea que nosotros podemos imprimir esto así. Bien. Ok, así es como nosotros creamos, ¿sí?, una función, ¿sí?, de tipo genérica, en este caso, que va a tomar un ítem que va a ser de tipo genérico que va a estar dentro del rango summarize. Bien. Colocamos límites del trait con la declaración de parámetro de tipo genérico, después de 2 puntos y dentro de los corchetes angulares. Debido a que la característica, ¿sí?, del límite en T podemos llamar a notify para pasar cualquier instancia de nuevo artículo de Twitter. El código que llama a la función cualquier otro tipo, ¿sí?, o sea, si nosotros cuando nosotros llamamos a esta función le pasamos que ítem va a ser de parámetro i32 o f62, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque esos no son los tipos de datos que implementa, ¿sí?, summary. Porque acá dijimos que T va a ser de trait summary. Genial. Podemos simplificar múltiples límites del trait en un tipo genérico usando la sintaxis más. Por ejemplo, para usar el formato de visualización en el tipo T con una función, así como con el método summarize, podemos hacer que T sea igual a más display, para decir que T puede ser cualquier tipo de dato que implemente summarize o display. Entonces acá yo puedo decir más display. Entonces, ¿cuáles son, sí, los que implementan display? Los números, ¿sí? Los números implementan display. Entonces, creo que debería ser así. Acá vean que me da un error de que ejemplo no lo estamos incluyendo. Voy a borrar ejemplo y listo. Ahora, veamos esto. Hagamos x punto summarize
Pero ¿por qué no me aparece Notify? Ahora lo vamos a ver. A ver, acá vamos a seguir viendo que sin embargo hay desventajas en el uso de demasiados límites de trade. Cada genérico tiene sus propios límites trade, por lo que las funciones con múltiples parámetros de tipo genérico pueden tener mucha información del límite de caracteres entre el nombre de una función y su lista de parámetros. Ok, sí, porque se hace súper larga, lo que hace que la firma de la función sea difícil de leer. Por esta razón, Rust tiene una sintaxis alternativa para especificar límite de trade entre una clausura where después de la firma de la función. Entonces, en su lugar de escribir todo esto, imprimimos esto. Ok. Entonces nosotros podríamos describir esta función, en vez de decir t más display más summary, decimos t where dos puntos t es igual a, en este caso dijimos que era summary. Bien, y no hay que poner nada más. Si hago punto y coma, no. ¿Por qué no me deja ponerlo? A ver, t es igual a display más clone, u es igual a clone más debug, notify where, era where, ¿no? Where, ¿sí? Ah, tampoco, where t. La firma de esta función es menos desordenada, Reparar la función larges con límites de trade. Ahora que sabe cómo explicar el comportamiento que desea utilizar los límites del parámetro, realizamos el listado 10 para corregir la definición de la función larges que utiliza el parámetro de tipo genérico. Ok, nosotros estábamos viendo que acá íbamos a implementar esto. No, esto no. ¿Qué íbamos a implementar? Esto íbamos a implementar. Pero no nos dejaba, no nos compilaba. ¿Por qué? Porque no teníamos el partial oak. Entonces, seguramente voy a borrar todo esto, así después lo puedo traer por completo. Voy a guardar esto. Y vamos a ver que no puede ser aplicado para el método t. ¿Por qué no puede ser aplicado? Porque t tiene que obtener el, o tiene que ser, ¿sí? Me imagino que para estos. Entonces volvamos acá. Volvamos acá abajo. Acá dice reparación, largues con límite 3. Ahora que sabemos cómo explicar el comportamiento que desea usar utilizando los límites de parámetro de tipo genérico, regresemos para corregir la función largues que utiliza un parámetro de tipo genérico. La última vez que intentamos ejecutar nos recibimos este código, ¿sí? Note implementation of stdsmp might be missing for t. En el cuerpo de largues queríamos incorporar dos valores de tipo t usando el operando mayor más. Debido a que ese operador se define con un método predeterminado en el trade de la biblioteca estándar stdsmp partial ord, necesitamos especificar partial ord en los límites trade para t. Entonces directamente lo que podemos hacer es decir que t cuando tenga partial equal o ord. Entonces deberíamos poner esto, partial ord. Entonces acá dice, necesitamos explicar partial ord en los límites t, de modo que la función largues puede funcionar en sectores de cualquier tipo que podamos comparar. No necesitamos traer partial ord al alcance de nuestro, porque ya lo sabe el preludio. Ok. Esta vez cuando completamos el código obtenemos el conjunto de diferentes errores, donde list t, acá dice cannot move out of t, consider use reference. Ok, acá nos dice cannot move out t. Acá nos dice que tenemos que usar referencias, me imagino. No. A ver, ¿qué nos dice? La línea clave de este error es cannot move out of type t, a non copy slice. Nuestras versiones no genéricas de la función largues solo intentábamos encontrar el i32 o char más grande, que se estudia en la sección datos apilados. Solo copia en el capítulo 4 de los tipos i que tienen tamaño conocido que pueden almacenar en la pila web stack, por lo que inventó el método trade copy.
pero cuando hicimos genérica la función largues, se hizo posible que el parámetro list tuviera tipos que implementan el trait, no implementan el trait copy. En consecuencia, no podríamos mover ese valor fuera de la lista y dentro de la variable largues, lo que daría el resultado un error. Para llamar a este código solo con aquellos tipos que implementan el trait copy, podemos agregar copy a los límites del trait. Entonces podríamos decir partial of más copy. Bien. Entonces, solamente los que implementan el trait copy podemos agregar copy a los límites del trait. En el listado muestra cómo compila. Entonces la porción que pasamos, la función implementa el trait partial of y copy. Y como i32 y char hacen, podríamos implementarlo. Una definición trabaja con funciones largas, funciona tipos genéricos que implementan los traits partial of más copy. Bien. Si no queremos restringir la función largues a los tipos que implementan el trait copy, podríamos indicar que t tenga trait bound clone en lugar de copy. Entonces podríamos clonar cada valor en el slice cuando queramos que la función largues tenga la propiedad. Usar función clone significa que potencialmente estamos haciendo más asignaciones en ejive en caso de que los tipos poseen montículo en ejive, como el string. Las asignaciones en ejive pueden ser lentas, Otra forma que podríamos implementar largues es que la función devuelva una referencia del valor t en el slice. Si cambiamos el retorno a una referencia de t exacto para no quedarnos con la propiedad, podríamos evitar algunas asignaciones en equipo. Intente implementar estas soluciones alternativamente por su cuenta. Entonces deberíamos poner clone y devolver una referencia. ¿No? O directamente el copy, creo que era. Y la referencia. O no. O bueno, ya está, dejémoslo ahí. Acá nos dice usar límites del trait bound para implementar métodos condicionalmente. Al usar un trait vinculado con un bloque de implementación que se usa de parámetros de tipo genérico, podemos implementar métodos condicionalmente para que los implementen los traits especificados. Al usar un trait vinculado con un couple de implementación que usa parámetros de tipo genéricos, podemos implementar métodos condicionalmente para tipos que implementen los traits especificados. Ok, entiendo. Por ejemplo, el tipo pairt en el listado siempre implementa la función new, pero pairt solo implementa el método cmDisplay si su tipo interno t implementa el trait partial order, que permite la comparación, y el trait display, que permite la impresión. Creamos una estructura, implementamos, ¿sí? Acá lo que dice es otra implementación donde t sea o tenga, ¿sí?, el trait display y el trait partial order. Función cmDisplay de self y self.x mayor arriba de largues ver, así es como implementa, creo. Así es como implementa esa función. Genial. Ok. Entonces vamos a hacer un método en el que t, si t tiene el display y si tiene el partial order, podemos implementar este método, ¿se entiende? Vean, vamos a copiar esto, vamos a borrar todo esto, vamos a pegar así. Uy, ¿qué me dice acá? Me falta la función main. Ahí está, listo. Entonces si yo creo x es igual a, vamos a llamar la estructura pair, donde x sea igual a 10 y y sea igual a 20,
solamente X va a poder hacer cmDisplay cuando los datos obtengan, ¿sí?, datos en el que tengan estos dos traits, display y partial or. Bien, en cambio si acá pongo un hola y acá también lo mismo, chau, punto to string, punto to string, voy a poder implementar esto y es más grande que chau, y the largest member is i, que es igual a chau. Lo que pasa si yo hago así, sigue siendo i, pero si yo hago así, sigue siendo i, sigue siendo i. Ah, porque tengo mayúscula. Yo hago así, ¿cuál sigue siendo? Ahora es sola. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ok, pero ahora Z debería ser más grande que I. Que sí, perdón, al revés. A, Z, ahí está. Hago cargo run, X es más grande que Y. Bien, genial, porque implementa string. Entonces veamos si usamos un vector que no tiene, creo, el partial or. A ver. Veamos qué traits implementa vect. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Collection, ¿no? Estaba en collections. Vector, acá está. Vector, ¿qué traits utiliza? Métodos. Traits. Implementa hace frío. Implementa este método. Implementa el trait. Implementa el trait equal, ¿no? Bien, hagámoslos con vectores. Entonces hagamos vect 1, 2, 3. Bien, y acá esto lo puedo hacer porque ven, no puedo acceder al método display. Yo hago X, punto, no me deja entrar a ese método. ¿Por qué no me deja entrar a ese método? Porque mi implementación de esta función cmDisplay solamente va a ser cuando, o solamente voy a poder accederla cuando t, que va a ser ¿cómo se dice? Perdón, el t, que va a ser el parámetro, solamente vamos a poder acceder hasta el método si el parámetro tiene el trait display, que en este caso vector no lo tiene, no tiene el display, tiene el debug, y si tiene partial or. Bien, lo que podríamos hacer es ver si se lo podemos agregar. Es todo un lío, pero sé que display no lo tiene, ¿sí? No lo tiene. Podríamos agregárselo, pero o si tiene partial or. Partial or lo tiene. Partial trait implementation. Partial equal. Partial or. Ok, bueno, lo tiene. Entonces, veamos. Pero veamos si podemos implementar imple ftm use fm, no, ¿cómo era? sm formatter, no era fmt stt, perdón, fmt display. Bien, veamos si podemos ponerle a per el método display. Entonces hagamos display for
pair t. Tengo que poner también que esté acá. Tengo que implementar acá t. Tengo que poner acá coma t. No. Así, tampoco. No encuentra t en este scope. Sí, no lo encuentra. Yo sé que no encuentra. Entonces debería ponerlo acá. Para mí es ahí. Ok, listo. Ahora, function fmt. Y lo que voy a hacer va a ser un write en el que voy a escribir que voy a escribir este pair tiene que cuántos tiene 2, entonces voy a escribir así y voy a poner self, no me deja acceder a self punto, no me deja acceder a self punto x, self, ahí está, punto y ahí está. Pero ¿por qué no me deja acceder acá en el primero? Self punto x. Porque el primero es f. El primero debe ser f. No, era así. No, acá era f, ahí está, ahora sí. Ahí está, self punto x, self punto y. Bien, si yo guardo, me dice que t no implementa el display. Se lo voy a poner así, por las dudas. ¿Qué me dice acá? Al debug, porque acá no puse que mi estructura. ¿O será de la estructura? Esta vez sí que no sé si es de la estructura, ¿eh? Ahora no, tampoco. T no puede ser porque no implementa el método debug, no implementa el método T, no implementa el método debug. Esta implementación podríamos hacer donde T tenga el método debug. No, acá no se hace. ¿Dónde se hace eso? Acá. ¿No podíamos hacer eso? No, ¿cómo que no? Implementación sí, pero lo podríamos hacer. Acá lo pudimos hacer, ¿por qué acá no lo podemos hacer? Donde T tenga el método default. Cuando es default sí, pero ¿por qué no lo podemos hacer con debug? ¿Tenemos que traerlo? Debug, display, ya está definido acá. Donde T tenga debug. Así se hace, ¿no? Ahora sí lo podemos hacer. Ahora con los vectores lo podemos hacer. Si hacemos x punto. Tampoco. Sí, ahora lo deberíamos poder hacer. X punto. FMT no. ¿Cómo se llama? CM display. X punto. CM. No, tampoco. X punto. Haz debug. Qué raro que no lo podemos hacer, che. Muy raro, rarísimo. ¿Será que se está sobreescribiendo? ¿Se estará sobreescribiendo? Para mí sí se está sobreescribiendo. O para mí lo que está pasando... Sí, para mí sí está sobreescribiendo. Si yo pongo esto acá abajo, para mí va a dar un error. No sé por qué, ¿no? Y si hago x punto... No, bueno, no sé por qué. Pero básicamente lo que hizo fue esto. Borro todo, lo explico. Bueno, vamos a explicarlo. Esto lo voy a borrar porque no funcionó. No pasa nada. X punto son vectores. Voy a poner que sean números. Voy a explicarlo para cerrar con este capítulo. Ven.
Sí, me deja. Ok, voy a explicarlo. Lo que podemos hacer con los genéricos es eh, tomarlos sí como referencias o como, como lo decía acá la documentación. Puedo tomarlo como límites, sí, para implementar condicionalmente. Entonces, esta función se va a implementar o solamente va a poder ser accesible si el dato genérico tiene el trait display o partial or. Como los datos i32, si nosotros vamos acá, como los datos i32, sí, que son un tipo de dato primitivo, tienen, sí, primero que tienen muchos métodos, pero tienen traits. En este caso tienen el trait, el más importante es el display, lo tienen, y el partial or tiene el partial or. Veamos si tiene el partial or. Para mí me lo pasé igual, Acá está. Ven que tiene el partial or, tiene el partial or y tiene el display. O sea, tiene esos dos traits. Entonces, como el tipo de dato genérico, en este caso, ¿sí? Es un i32 que tiene partial or y tiene display, va a poder ser accesible, ¿sí? A este método. ¿Por qué? Porque acá nos dice implementa a pair, que es de tipo de dato genérico, CMP solamente cuando T tenga el trait display y el partial or. ¿Se entiende? Así puede hacer la comparación. ¿Se entiende? Está muy bueno esto de también. Y esto, ¿sí? En vez de ponerlo así, directamente lo que podemos hacer es where T sea o tenga el display más el partial or, que no sé cómo se escribe. Partial or, sí se escribe así. El tema es que no me deja escribirlo como me dice que podría escribirlo. A ver. O sea, acá me dijo que lo podía poner así. Ven, así. El tema es que no me deja. Bueno, dejémoslo como estaba. Bien, guardemos y veamos qué nos dice a continuación. También podemos implementar condicionalmente un trait para que cualquier tipo que implemente otro trait, las implementaciones, también podemos implementar condicionalmente un trait para cualquier tipo que implemente otro trait. Las implementaciones de un trait en cualquier tipo que satisfaga los límites del trait se denominan blanket implementations y se usan ampliamente en la biblioteca estándar RAS. Por ejemplo, la biblioteca estándar implementa el trait toString en cualquier tipo que implemente el trait display. ¿Ven? Entonces acá dice cualquier tipo que implemente display toString for T. O sea, implementa este trait ahí. ¿Se entiende? Está muy bueno esto. Debido a que la biblioteca estándar tiene una implementación general, podemos llamar al método toString definiendo el método definido por el método trait. Perdón, toString. Cualquier tipo que implemente el trait display, tDisplay, por ejemplo, podemos convertir enteros en sus correspondientes valores string, como este, porque implementan el display. Ok, así es como hace mucho ahorro de código. Entonces, cualquier método que tenga el trait display va a tener el trait toString, ¿sí? Y el trait toString, si vamos acá a toString, toString,
Trade to string, acá está. El trade to string lo que me permite hacer es devolver una referencia del valor o del objeto a string. Entonces, cuando implementamos eso al método t, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. El tema es que ya está implícito, o sea, ese es un pedazo de código del código, ¿sí? De RAS, del lenguaje directamente. Esto es cuando ese tipo de dato genérico tiene el trait display o el tipo, si tiene el trait display, va a implementar este trait to string que lo que va a permitir es ese dato lo va a poder convertir a string. Debido a que la biblioteca estándar tiene esta implementación general, podemos llamar al método toString definido por el trait display, toString, perdón. En cualquier tipo que implemente el trait display. Por ejemplo, podemos convertir enteros en sus correspondientes valores string, como este, porque implementan el método display. Genial. Las implementaciones generales aparecen en la documentación del trait en la sección implementadores. Bien. Traits and trait bounds. ¿Cuál es la diferencia? El trait es la manera en la que podemos escribir y trait bounds es lo mismo, pero para datos genéricos. Abarca mucho lo que tiene que ver con datos genéricos, ¿sí? Así que esto lo vamos a tener que seguir repasando. ¿Sí? Los traits y los trait bounds nos permiten escribir código que usa parámetros de tipo genérico para reducir la duplicación, pero también especifica al compilador que queremos que el tipo genérico tenga un comportamiento en particular. El compilador puede usar la información del trait bound para verificar que los tipos concretos utilizados en nuestro código proporcionen el comportamiento correcto. En lenguajes tipados dinámicamente, obtendríamos un error en tiempo de ejecución. Si llamamos a un método en un tipo que el tipo no implementó, va a suceder ese error. Pero RAS mueve estos valores en tiempo de compilación, por lo que los valores obligados a solucionar estos problemas antes de que nuestro código pueda ejecutarse. Además, no tenemos que escribir el código que verifique el comportamiento, o sea, todo eso lo hace el trait. Bien, entonces, repasemos un poquito. Bien, nosotros tenemos, sí, acá una estructura. Entonces vamos a crear una estructura que se llame point. No, vamos a ponerle persona. ¿Sí? Persona. Que va a tener dos campos. Casado, que va a ser booleano. Y nombre, que va a ser string. Y otro más que va a ser edad, que va a ser un i32. Bien. Ahora vamos a crear una implementación. Vamos a crear un trait que va a ser datos, y una función que va a tener show, que lo que va a ser una referencia del objeto y va a devolver un string. Punto y coma. Genial. Acá me dice que me estoy olvidando algo. fn show self devuelve un string. ¿Será que es self? Ahí está. Bien. Entonces cuando yo hago la implementación, como esto, perdón, casado va a ser... Ah, no, pero yo lo iba a hacer con tipo de dato genérico, ¿no? Entonces voy a poner otros datos acá. Voy a poner dato, que va a ser un dato genérico. Si es un dato genérico, tenemos que decirle a la estructura que va a recibir un dato genérico. Por lo que cuando hacemos una implementación, vamos a hacer una implementación de ¿qué? De persona, que va a tener un dato genérico. Como va a tener un dato genérico, nosotros tenemos que decirle a la implementación, tenemos que declarar que va a haber un dato genérico. Bien, ya lo declaramos. Ahora, además de declarar eso, nosotros queremos decir que vamos a implementar un trait en persona. Entonces después de la T, vamos a implementar datos. ¿Para dónde? Para persona. Listo. Implementamos, ¿sí? En una estructura genérica, datos. Genial. Si yo hago fn, vean que me muestra show. Entonces, como va a tomar una referencia de self, va a mostrar un string. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer acá va a ser
devolver un format de qué, del valor genérico de self.dato. Pero como self.dato, ¿sí? No sabemos qué tipo de dato es, sabemos que no va a tener el método display, por lo que va a tener el método debug. Pero como vemos acá, t tampoco tiene el método debug, porque no sabemos qué tipo de dato va a ser. Lo que podemos hacer acá es decirle, mira, t va a ser cualquier tipo de dato. Dentro de esos tipos de datos, vos vas a implementar un método show en el caso de que tenga, o en el caso de que t tenga el trait display. Entonces, cuando tenga el trait display, nosotros vamos a mostrar ese dato. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo acá haga una instancia de esa estructura, ¿cuáles son los datos? O cuáles son los tipos de datos que tiene el método display y los primitivos. ¿Cuáles serán los primitivos? Los números, los booleanos, ¿sí? Pero, ¿qué tipos de datos no tienen el método display? Los vectores, los arrays, los enums, las estructuras. Entonces, vamos a verlo primero cuando a persona lo inicializamos, ¿sí? Con un dato numérico. Dato va a ser 10. Listo. Si yo hago punto y coma y del objeto implemento, ¿sí?, su función show, me va a dejar hacerlo. Y lo que me va a mostrar, o lo que me va a devolver, va a ser un string. Entonces yo voy a hacer acá esto. Print. Borro esto. Y hago objeto punto show. Objeto punto show. Bien. Esto lo que me va a devolver es un string. Entonces lo que vamos a imprimir acá va a ser un string que va a ser, en este caso, 10. Si yo hago cargo run, vean que me devuelve 10. Si yo lo hago con un 2,12, también, porque tiene el método display. Si yo lo hago con un 3,1, también. Si yo lo hago con un true, también. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago con qué? Con un vector. 1, 2, 3. Lo que pasa acá es que no existe el método show para objeto. ¿Por qué no existe? Porque acá dijimos que esta implementación, esta función show, solamente va a estar disponible cuando t tenga el trait display. Y como vector, perdón, cuando t, que es el dato genérico de la estructura persona, tenga, o sea, de dato que tenga el display, pero como en este caso estamos rellenando, ¿sí?, ese valor genérico con un tipo de dato vector, vector no tiene el trait display, por lo que no vamos a poder utilizar show. Por lo que si yo la llamo, no voy a poder, si yo quiero acceder a ese método con la anotación de punto, hago punto, ven que no me aparece la función, porque no existe. Entonces, cuando yo quiero imprimir objeto, tengo que imprimirlo en modo debug, ¿sí? Entonces ahí puedo imprimirlo. Pero acá no estoy haciendo dato, no estoy, o sea, acá estoy imprimiendo el objeto, pero no estoy utilizando ningún, digamos, implementación. Entonces, esto es muy importante, o sea, cuando trabajamos con genéricos es muy importante siempre entender los traits, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener que como utilizar los traits y todo eso, ¿no? Entonces, así como nosotros podemos hacer condiciones, también podemos hacer condiciones de que cuando el tipo de dato tenga este, digamos, display, vamos a hacer otro trait, vamos a hacer un trait prueba y vamos a poner acá una función que se llame saludar. Acuérdense que siempre tiene que llevar referencia a self, no importa que no tome ningún dato prestado. Vamos a imprimir acá un jajajaja. Entonces, además de que nosotros podemos, ¿sí?, ¿cómo se dice? Hacer condiciones. Nosotros podemos hacer no solamente condiciones de cuando se van a usar estas funciones, podemos hacer condiciones de agregar, ¿sí?, traits cuando tenga un trait. Por ejemplo, acá cuando t es de método display, vamos a agregar este a el t, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Cuando tenga t el método display, lo que vamos a hacer es, en vez de agregar datos, ¿sí?, que es el trait,
vamos a agregar este trait. Prueba. Entonces, prueba tu persona. Ah, perdón, era for. Entonces, si yo guardo, vean que si persona es inicializado con un tipo de dato genérico que tenga el trait display, vamos a poder acceder a esta prueba. Veamos. ¿Tiene el objeto o este tipo de dato o tiene el método display? No lo tiene. Si yo hago objeto punto y trato de acceder a lo que me da esta condición, prueba, no voy a poder acceder a este saludar. Veamos. Objeto punto. No puedo acceder a saludar. En cambio, si yo lo inicializo con un dato numérico, si pongo 1, si hago objeto punto, voy a poder llamar a la función saludar, que tiene jajajajaja. ¿Se entiende? Tengo que poner el método display. Hago cargo run y vean que lo hice. Genial. Pero, a su vez, también quiero tener esto. Entonces, lo que puedo hacer es hacer otra implementación en donde cuando el valor genérico tenga display, ¿sí? Voy a agregar datos a persona. Entonces yo fn show, lo que voy a hacer es un format de el dato, que en este caso va a ser self.dato. Genial. Entonces ahora, como el objeto tiene como el tipo de dato tiene SI32 y tiene el método, el trait display, vean que puedo acceder a saludar, porque hicimos esta, digamos, esta asignación condicional, asignación de trait condicionalmente y este también es una asignación de trait también, pero estoy haciendo lo mismo entonces. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, sí. Es lo mismo que antes, qué tonto, no me di cuenta. Bueno, es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero bueno, o sea, acá lo estamos repitiendo, no estamos diciendo, bueno, cuando tenga el display, agregar este trait. Que quizá no hace falta modificar. Podríamos modificar. Por ejemplo, si pongo fn saludar y puedo modificar, como lo vimos al principio, ¿no? En el resumen del capítulo pasado. O directamente puedo hacer varios cuando tenga display, pero también puedo poner otro, cuando tenga display más otro trait que no se me viene a la memoria. Por ejemplo, el debug. Cuando tenga play debug, lo podemos hacer. ¿Sí? Yo lo que podría hacer es a este objeto o a esta estructura agregarle el display para que pueda acceder a prueba, pero no, a ver, si hago prueba me sale a saludar. Si hago prueba, si hago esto, cargo run, me sale, bueno, me sale porque tiene el display y el debug. Ah, porque acá le pusimos el debug, ven, eso está bueno. Si tiene el display y el debug, que agregue prueba. Si tiene solo el display, que agregue datos. ¿Se entiende? Eso está bueno. Veamos solamente qué pasa cuando ponemos debug y le borramos el derivado de debug. Nos debería dar un error acá. O no un error, sino que si hago punto... Ah, también puedo. Pero no le derivé debug acá a estructura, a persona. Bueno. Este fue el resumen, digamos, ¿no?
nosotros tenemos que, cuando trabajamos con eso, tenemos que especificar, ¿sí? Podemos limitar. Está bueno, podemos limitar. Y también se trabaja con funciones, ¿no? Se trabaja con funciones. Está bueno esto. Lo vamos a seguir repasando igual. Acuérdense que hay una lista de reproducción que se llama Raspberry Example, donde ahí hablamos muchísimo más a fondo, sí, y hacemos muchísimos más ejercicios. Acá lo que nos dice es otro tipo genérico que ya estamos usando, se llama lifetime. En lugar de garantizar que un tipo tenga el comportamiento que queremos, los tiempos de vida lifetime garantiza que las referencias sean válidas siempre que las necesitamos. Vamos a ver qué tan largo es lifetime. Lifetime es larguito también. Va a ser un poco más entretenido, ¿sí? Pero bueno, quizás hasta podamos hacer un capítulo 4. O sea, vamos a hacer un capítulo 4. Vamos a repasar también cómo usar los genéricos, ¿sí? Los traits, ¿sí? En el capítulo introductorio, ¿sí? Del siguiente capítulo. Así que este capítulo lo voy a dejar por acá. Fue un poco largo, quizás fue un poco raro también, hay muchas cosas, pero quería hacer este video hoy, quizás hasta para tener una idea básica y en el próximo capítulo repasarlo bien. Así que nada, feliz cumpleaños para mí y nada, suerte, nos vemos.